Morá, tu casa en Israel. Voy a decir la verdad, pero creo que tal vez sería el mejor estudiar nuestra vida, pero no soy muy capaz de hablar de esto en estas horas, en las 2 horas de Yom Ha'atzmaut y Yom HaZikaron. Voy a decir la verdad, yo creo que ya escucharon mucho sobre eso, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, pero no poco. ¿Pueden decir qué escucharon? ¿Qué hay de especial en Yom HaZikaron, Yom Ha'atzmaut o que sea? Las dos. Muchas cosas. Muchas cosas. Muchas cosas. Primero, Recordar. 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 Y vivir aquí es como apoyar. Mm. Y rezar y yo qué sé. Y las historias de los soldados Sí. y otras historias. Y la misma Agradecer. historia. 4 puntos entonces. Agradecer. ¿Cómo? Agradecer. 5. Agradecer a Hashem. ¿Más alguna cosa? Mesirut Nefesh. La misma historia contradictoria. Eso nos dijo mucho la Mora. ¿Qué? Eso nos dijo mucho la Mora. ¿Qué mora? Una Mora. ¿Y que yo? ¿Qué? ¿Qué? Dijo vivir acá. Nefesh. Vivir Ah. acá es Mesirut Nefesh. Meterut Nefesh desde acá. 1, 2, 3, 4. Mester Matot. Ah, no está, pensé No, que era. les voy a decir la verdad. Le voy a hablar sobre 4 puntos y no es ninguno de estos. A ver, Hashem. No, voy a decir la verdad. Pensé en dar una clase normal, pero no soy capaz en estos días y voy a explicar por qué. Ustedes llegaron ahora en Israel, pero yo estuve ahora en Al-Herzl, en el cementerio del ejército. Y yo puedo contar en más que una mano a las personas que yo conocí, que están allá, que los soldados. Entonces, en este día, yo soy incapaz. Voy a decir la verdad, preparé algo muy organizado sobre qué hablar, basado en las palabras, en un shiur de cómo se pasa Yom HaShoah, Yom Ha'atzmaut, Yom HaZikaron para chicos, pero de 7 años, 6 años. Ok, lo vi del Rav Amos Netanel. ¿Escucharon de ello? Rav Amos Netanel es el jefe, el director del Talmud Torah Morashá, una de las escuelas más importantes que hay, religiosas. Muy bien. 4 puntos y pensé que iba a hablaros, pero en cuanto estaba viendo para acá, pero yo creo que va más a escuchar de ustedes que hablar y voy a explicar por qué. Pero no consigo organizar muy bien. Pues estaba viendo para acá, me quedé en Herzl un poco, en el medio del camino. Y dijo, tengo que pasar en Herzl y no Ha'atzmaut. Y yo fui para el túmulo de una de las personas que yo conocí, que se llamaba Yoni Netanel. Yoni Netanel, ¿de acuerdo a algún nombre que hablé algunos instantes? El hijo de Rav Amos Netanel, uno de los rabinos. Yoni Netanel también fue un amigo, lo conocí, murió en mi barrio, bravo. ¿Cierto? Yoni Netanel murió en el empiezo de la operación Oferet Yetzukah. ¿Cómo se llama? La Plomo operación de fundido. Gaza. ¿Hace cómo? Plomo fundido. Plomo fundido. O sea, que lo iban a tener el comandante de una de las brigadas de Sanjanim, de paracaidistas, y murió por fuego amigo. Un tanque tiró en la casa donde estaba. Era el comandante del pelotón que estaba. Y yo no puedo me olvidar de este día, porque el mismo día se murió más uno de mis amigos, se llamaba Dagan Wertman, nos sentaba en mi banco en la yeshiva. Tiene un comandante que murió no en fuego amigo, pero fue uno de los primeros soldados que entró. En el mismo día tenía 2 entierros, en el mismo lugar, en el Herzl, y era Sarabe Tevet, el 10 de Tevet, el ayuno. Me acuerdo cómo yo estaba haciendo un paseo para chicas, es decir, en el Makon HaMikdash, el Instituto del Templo. Y pensé, wow, ¿cómo vamos a hacer un paseo, cierto? En un instituto que construye los kelim, los utensilios para el Beit HaMikdash. Y después yo sé que tengo 2 enteros, pero después tenía que salir rápido para los 2. ¿Por qué les cuento esto? Porque el Rav Amos Netanel, cuando estaba en el entierro de su hijo, habló algo que no me puedo olvidar de esto. Él dijo que en la víspera de este mismo día, él se fue a dormir y pensó, sí, Dios, ¿qué estamos presenciando acá? Mira bien, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo un pueblo que surgió de las cenizas, Cenizas. ¿sí? De las cenizas, surgió de las cenizas, volvió a su tierra y que por mucho tiempo
bajó su cabeza, dejó que los árabes iban a... Y ahora está sirviendo de nuevo. Y después de muchos años se resolvió que iba a atacar nuevamente. Y esto dije que vamos a tener una fuerza muy grande por dentro. Es un zhut, un mérito. Es algo increíble antes en nuestra generación. Pero para que cosas buenas van a ocurrir, es necesario siempre pagar un precio, ¿no? Es necesario siempre se esforzar. Hay algo que nosotros damos para que Dios nos va a dar también. Y si vamos a tener que hacer un sacrificio para esto. Entonces, yo pienso, ¿será que yo estaría dispuesto a dar un sacrificio por esto? ¿Dar un Corán por esto? Oh, yo estaría dispuesto. En la misma noche su hijo murió en combate. Ay. Eso me cumplió en el entierro. Y un día después, esto lo supe después en mi casa, pero un día después, él buscó personalmente la equipa del tanque. ¿Tanque? Sí, ¿Sabes? sí, claro. Que atiró en su hijo, para decir que no tiene ningún problema, que está contento con lo que hicieron y que esto fue en la guerra y que está muy contento que su hijo murió por las manos de sus amigos y no por enemigos. Que las manos de los enemigos no iban a poder atingirlo. Que la persona era así. Entonces, cuando estaba viendo para acá, me pasé por el túmulo de Yoni Netanel y pensé, ok, yo preparé y de otros, no es importante ahora. Otro. Y pensé, ¿cómo poder hablar las palabras de su padre ahora? Entonces, perdón si no voy a conseguir explicar muy bien. Lo que quería pasar es que hay algunas cosas muy claras que es necesario saber de lo que Dios está haciendo. Hay 4 puntos muy claros. Voy a hablar por el orden porque si no vamos a hacer todo para que saben. 4 puntos que en todo, en la realidad para mí, Yom Ha'atzmaut, no se puede empezar de Yom Ha'atzmaut, Yom HaZikaron y Yom HaShoah bien juntos. Yo voy a empezar Dafka por el día del holocausto. Perdón, ok, el día del holocausto no está en Iyar, pero a mí Israel lo conmemora ahora. Es una semana de diferencia, ¿cierto? Se separaron. Y hay 4 puntos que son muy claros en estas 4 datas. El primero es como Dios hace el mejor para nosotros siempre. Está junto con nosotros siempre, a cada instante, haciendo el mejor. El segundo, ¿qué? Vos también, no, se escucha en el baño y boca. El segundo es muerte y vida, de lo que es la muerte. El tercero es que es Gvurá, que es... Perdón, no estoy hoy, no es mi día para nada de esto. El tercero es Gvurá. Gvurá es la fuerza. Que la capacidad tanto de la fuerza física como del alma. Y el cuarto es que es exilio y que es redención. Vamos a ver la vida de redención. Y la exacta definición de qué es exilio, qué es definición y qué Dios está haciendo con nosotros ahora, cómo Dios está nos sacando del exilio para la redención, es algo que es necesario entender muy bien. Escuchen bien. Hay fuentes para toda palabra que voy a decir por usted ahora, ¿ok? Hay fuentes, pero si voy a citar todas las fuentes, no vamos a avanzar en nada. Y quiero que vamos a salir de acá para Matzmut con algunas cosas claras en la cabeza. Pueden hacer las preguntas que quieran. El segundo, ¿cuál dijiste? La Muerte. lo mejor. El segundo, muerte. Muerte y vida. El primero, Hashem está siempre con nosotros. No, chicos, ese es el concepto más básico de Emuná. Más básico de Emuná que hay en el pueblo de Israel, que todo lo que ven, todo lo que hay en el mundo, veo de Dios. Es que sí de decir. Tal vez debería preguntar a ustedes. Cuando yo paso por una cosa de estas, yo pienso después, ok, entonces, ¿qué es Yom HaZikaron? ¿Qué es Yom Ha'atzmaut? ¿Qué es? Yo pienso, por un lado, yo veo cómo el padre de esta persona, de Yoni Netanel, es capaz de decir, ok, este es un corbán que yo estoy dando para que Dios va a hacer cosas buenas para el pueblo de Israel. Es alguien que ve, incluso, vamos a ver dentro de esto, perdón, me dijo que no está muy organizado. Esto es parte de la muerte que hay acá. Muerte y vida es algo que está muy, muy conectado con todo lo que se ocurre en este mes. Tal vez no voy a decir. Ok, ya. Otra parte de la misma historia que me ocurrió hoy, para después, tal vez. A ver, porque en el mismo, cuando le fui a dar, no sabía que iba a este túmulo y me acordaba, esta historia no sale de mi cabeza. ¿Sí? Para mí es muy fuerte, es algo que yo viví con personas que yo conocí.
a decir. Y me digan ustedes, ¿cómo vamos a conmemorar Yom Ha'atzmaut después de esto? Observamos. Pero arriba del túmulo había más una cosa. Había muchas piedras, flores del ejército. Tengo que decir que el cuñado de un internet estaba a punto llorando que lo al lado, pero esto se puede, no es, no sé. Pero arriba del túmulo había también un dibujo de un chico, ¿cierto? Y en el dibujo estaba escrito, para mi padre querido, ¿cierto? Un dibujo de un chico del hijo de un internet. Tenía 2 meses, ¿eso? Algo así, si me acuerdo bien. No sé, a mí es difícil, pero por otro lado, esta vez es más fácil. ¿De dónde empezamos? ¿De Shgahat Hashem o de muerte? Shgahat Hashem. Todo lo que Dios hace es para el bien, es uno de los principios más básicos del judaísmo. No más esto, cuando nosotros vemos qué Dios está haciendo en la historia, para que nos parece bien o para que nos parece mal, hay que haber una regla muy clara en nuestra mente. Todo bien de Dios, punto. No hay nada que se ocurrió por abajo. Estamos viendo que el pueblo de Israel está retornando a la tierra de Israel ahora. Estamos viendo que se empezó Yom Ha'atzmaut. O sea, estamos viendo que hay soldados que vivieron, soldados que murieron, hay dificultades, hay cosas difíciles para nosotros. Estamos viendo cómo es posible que todo eso esté ocurriendo con nosotros, y nosotros tenemos problemas y no hacemos esto y no somos religiosos. No es pregunta. Lo que ocurre en este mundo ocurre por las manos de Dios, punto final. Más una cosa, siempre para el bien. Pregunta, ¿a dónde estaba Dios en el holocausto? ¿Saben a dónde estaba Dios en el holocausto? Allá, en las cámaras. Él estaba como un padre que le gusta mucho de sus hijos. Estaba llorando, estaba diciendo, estoy haciendo el mejor para todos. Y se va a preguntar, ¿cómo? ¿Por qué? La respuesta es, no sé. Yo no sé, pero Dios lo sabe. Y ahora... entendí. Y ahora... ¿Qué puedes creer? Me estoy viendo, Ay, caramba. Perdón. ¿Qué te pasa? ¿Saben que el Rablau cuenta que... ¿Tú no sabes quién es el Rablau? El antiguo rabino jefe del Estado de Israel. Fue el pasado del holocausto. Se ve del holocausto con 5 años, algo así. Fue el menor sobreviviente de Buchenwald. Y el hermano del Rablau también era una persona muy especial, le disfrutaron mucho. Y cuando llegaron a Israel, el Rablau cuenta como el Rebbe de Gur, el de Yemet, que también pasó por el holocausto. Es el mejor Hasidut, la mejor Hasidut que hay en Israel hoy, en todo el mundo, la verdad. Y el Rebbe de Gur llamó el hermano del Rablau, el Rablau que era muy chiquito, el Naftali se llamaba, y le preguntó, ok, venga a comer conmigo un día. El Rebbe de Gur era muy rápido, hacía todo muy rápido, y comía y hablaba muy poco. Era una persona muy especial. Y entonces le llamó y comieron, así, no habló una palabra. Al fin, así, solo le encaraba, así, se miraba, le miraba, comía, miraba, comía. Al fin le preguntó, Naftali, Tulik, ¿estuvieses en los campos? Me dijo, sí. ¿Y viste el humo? Dijo, sí. ¿Y viste los cremadores? Dijo, sí. Yo trabajé en los Sonderkommando. ¿Saben quién es? Sí. Los responsables por quemar los cuerpos. Dijo, ¿y viste Dios allá? Y el hermano de la dijo que no fue capaz de responder. Dijo la de Gur, no dijo. Pero la pregunta era, sí, Dios estaba allá. ¿Cómo es posible? No sé. Y es posible porque Dios es malo, el opuesto. Dios hace solo el bien para nosotros todo el tiempo. Chicas, esto es para aprender en Yom HaShoah, en el día del holocausto, no en Yom Ha'atzmaut. Y cuando llegamos después en Yom HaZikaron y vemos que hay personas que sufren o que hay problemas o que se van a ejercer ahora, es un consejo que lo hacen. Van a ver todo el pueblo de Israel allá, de todos los tipos posibles e imaginarios. Estoy diciendo eso porque estaba allá. Y van a ver también los familiares de estas personas y se van a ver también, y puede ser que van a ver también, y si no van a ver, ir para las partes más nuevas, pueden ver en las partes de la guerra de la independencia, por ejemplo, en lo que de repente van a ver una sepultura donde va a estar escrito solo Jacob, sin nombre, sin padre, sin nada. ¿Y saben cuál es la historia?
Y si van a ver la data en que murió, van a descubrir que tenía 14 años. Y si van a preguntar cuál es la historia, voy a decir a ustedes cuál es la historia. Era alguien que sobrevivió en los campos y tenía un número en su brazo. Y cuando deseó en el puerto de Tel Aviv, ¿cierto? Ilegalmente, ¿cierto? 2 días después le pusieron en el ejército con 15 años y le dijeron, va a conquistar Jerusalén. Y esto después de una semana en Israel con los otros, con sus compañeros en el Palmaj, ¿cierto? Empezó a luchar también y murió. Y cuando él murió, alguien preguntó, ¿alguien sabe cuál es su nombre? Él dijeron, no sé, estaba una semana acá, no los conocía. Y alguien va a decir, yo creo que antes de morir él dijo algo como Jacob. Algo así. Y es esto que está grabado. Y hay no una, y no dos así, en el Herzl. Busquen, está allá. Esto. Y se van a preguntar qué ocurrió y cómo Dios está haciendo el mejor para el pueblo de Israel. Y tal vez vamos a llegar, tienen que volver a esto, pero tal vez vamos a llegar al segundo asunto, muerte y vida. Chicas, hay muchas cosas fuertes en estas fechas. Vamos a Jerusalén, todas ellas, el día del holocausto, aún más, todas ellas están acompañadas de mucho sufrimiento, mucha muerte. Hay que saber, hay este mundo y hay el mundo venidero. Venidero, el mundo venidero, ¿cierto? Hay dos mundos, hay cuerpo y hay alma. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que el cuerpo es el principal, ¿cierto? Y que este mundo era el principal, y no somos capaces todavía de mirar más allá que este mundo, pero no es verdad. El principal es la alma, y la alma está mejor después de la muerte que en la vida. ¿No, chicos? Cuando alguien muere, deberíamos estar contentos. Deben decir, qué bueno, esta persona está ahora sirviendo de Dios. ¿Cómo está bien? ¿Y por qué nosotros no nos quedamos contentos? Porque estamos focalizados en el cuerpo. Porque estamos focalizados en nosotros. Y en nosotros es verdad, nosotros estamos sufriendo. ¿Y por qué estamos sufriendo? Porque para nosotros nos falta algo. Pero ¿para quién murió? Está todo bien. Perdón, es importantísimo saber esto. Cuando nos muere alguien y nosotros nos quedamos tristes, es porque para nosotros es malo. Pero para quien murió, Es bueno. es bueno. Y si No, ¿quién pero de la murió? forma de que murió también. La forma que murió es la mejor forma posible que Dios quería hacer para ella. Y miren bien, por un segundo, 2, 10 minutos, un día, 10 años que sufrió, ¿sabe cuál es la recompensa que tiene? Proporcional. Si yo voy a te decir ahora, si no va a comer hoy por un día, voy a te dar $1 millón. ¿Iba a hacerlo? Obvio. Hay fuentes para todo, si quieres saber, para esto voy a citar entonces, la visita de Gaón, Sharagmur, el fin de Munot Vedeot. Pero hay miles de fuentes sobre esto, el Jobot, el Babot, el Shar Bitachon. Estoy diciendo, no voy a citar fuentes, pero para la persona que murió, los dos puntos están siempre juntos. Lo que Dios hace es el mejor posible para nosotros, porque Dios nos ama mucho más que somos capaces de pensar cada microsegundo. Y cada cosa que ocurre en el mundo, es la expresión máxima del amor mayor de Dios que es posible concebir, y que nosotros no tenemos la mínima capacidad de pensar en un millones de microcentésimo de cuánto es la mejor cosa posible. Una fuente a citar, dijo el Noda Biudá, es que hoy, en nuestro mundo, cuando nos ocurre algo de mal, es necesario hacer la braja Baruch Danemet, como Dios es el juez de la verdad. Pero dijo el Noda Biudá, el Tzlach, el Pesachim, Masar el Tzlachim, Dafnan Bet Mudalef, que sea, para quien me va a preguntar, por allá, que en el futuro, cuando llegara el Mashiach, después, en el fin de los tiempos, nosotros vamos a hacer la bendición de Sheheyanu, la bendición que hacemos por las cosas buenas, por todo que hacemos, que hicimos la bendición, Baruch Danemet. Por todo que decimos a Dios, Dios es el juez de la verdad, y no sabemos por qué está haciendo esto, pero es verdad lo que está haciendo. Vamos a decir, muchas gracias Dios por lo que hizo en todo. Porque nosotros no tenemos la capacidad de saberlo ahora. Nosotros vemos a esta distancia de nuestra nariz. Pero Dios no es así.
A ellos no hay tiempo. Está viendo desde que empezó el mundo hasta el fin del mundo. Y todo lo que hay es el mejor. No solo que Dios hace lo que quiera. Y no solo que Dios está nos castigando, nos dando algo para que vamos a concertar algo. Ah, pero eso es difícil Está de haciendo el mejor. entenderlo, o sea. Ok, es difícil de entenderlo. Claro, es difícil. Entonces es un concepto judío, tal vez el más importante de todo el judaísmo, que se habla todo el día 2 veces, por la mañana y por la noche. Shema Israel, Hashem Eloheinu, ¿cierto? Dios de nuestro Dios, Hashem, Echad, uno. Para el bien y para el mal hay solamente uno. Un programa, una cosa buena, un solo programa para todo el mundo para siempre. Esto decimos de por la mañana y por la noche. ¿Es difícil de entender? Sí, es difícil de entender. Fuentes en las próximas 10 clases se vamos a abrir esto. Entonces, busquen, está escrito en todo hogar. Pero busquen, va a ver que está escrito en todo hogar en nuestros sabios. Ashgarat Hashem, Mavet, ¿cierto? Muerte. Y hablamos, entonces para saber, chicas, Yom HaZikaron no es el día más triste del año. Es un día de fuerza. Es un día en que personas muy especiales fueran elegidas por Dios para construir el pueblo de Israel. Y ahora se van a preguntar cómo el holocausto, cómo la Shoah construyó el pueblo de Israel. No sé. Yo tengo un poquito de anabá me quedó. Un poquito de humildad me quedó. No tengo la mínima idea. No puedo dar ninguna respuesta de por qué estas personas y no otras personas. Y miren bien, toda mi familia pereció en el holocausto. No estoy hablando con alguien que está. ¿Cierto? Mi padre no tiene tíos. No tiene nada. No tengo, por parte de mi padre no tengo ninguna familia. Nada. Mi abuelo y mi abuela son los dos que se quedaron. Ok, hay un primo de 3er grado de mi abuelo y dos primos, y en la realidad descubrimos un primo de 3er grado de mi abuelo hace algunos años en Australia. Ok, muy bueno. Esto que se quedó. Ahora, entonces, no está hablando con alguien que está diciendo, y puede decir con toda convicción, con toda certeza, lo que Dios hace es para el bien. Y Yom HaShoah, Yom HaZikaron, después también. Y si vamos a preguntar después de Yom HaTzmaut, de la independencia, si lo que ocurre para nosotros, y son, perdón, pero para mí son chistes, lo que ocurre para nosotros, los problemas que nosotros enfrentamos no son nada. Perdón, tengo un poquito de proporciones, ¿saben? Si vamos a volver 70 años en la historia, un poquito de proporciones. No. Pero los problemas que enfrentamos hoy, se vamos a preguntar, ¿por qué tenemos problemas con los árabes, la izquierda, el mundo, la ONU, ¿qué? Respuesta, es el mejor que Dios puede hacer para nosotros ahora, para que vamos a crecer, para que vamos a enfrentarlo, para que vamos a crecer, para que vamos a tener más fuerzas, para que vamos a construir lo que tenemos que construir, y lo que tenemos que construir es bueno, y a ver qué tenemos que construir. Y si en el camino hay personas muy especiales que perecen, estas personas están muy bien arriba. No se preocupen por esto, con ellos, pero se preocupen con nosotros. A nosotros les está faltando mucho mismo, no poco, mucho está nos faltando. Pero para las personas, esto está todo bien, está muy bien. Y esto nos lleva tal vez al tercer punto. El punto pura, fuerza, coraje. ¿Coraje? ¿Se dijo? Sí. Más coraje que fuerza. Coraje en hebreo es un mixto de mezcla de los dos. A través de los dos o hay los dos. En primer lugar, coraje en el cuerpo, coraje práctica, la capacidad de continuar luchando y construyendo y haciendo. Chicas, yo puedo traer miles de historias en el holocausto de personas que simplemente no desistieron, se fueron y no piensen, yo voy a empezar con el holocausto, pero es el mismo. Si tenemos hoy todo el mundo emplea fuerzas, hablando así parece un poco, pero se emplean fuerzas, muchas personas del mundo, a decir así, emplean mucha fuerza, mucha plata, mucha influencia política para que vamos a quebrar, para que vamos a decir, yo desisto, lo que quieran, lo que me dicen voy a hacerlo. Entonces, no saben cuánto es invertir en todo el mundo para que vamos a decir, ok, no vamos a hacer, culturalmente, espiritualmente. ¿Saben cuánta fuerza, la fuerza física de continuar?
hace algunos días hay en mi barrio otra persona, ¿escucharon de Asael Lubovsky alguna vez? Asael Lubovsky fue uno de los comandantes en la guerra del Líbano, la segunda guerra del Líbano. Asael Lubovsky casi perdió su pierna en la batalla de Bin Jibil. Aún hoy está en tratamiento. Perdió parte de todo. Asael Lubovsky, voy a contar partes de su historia, tal vez podemos ilustrar los puntos que estamos hablando con la historia de él. Es alguien con esta edad, perdón, pero tiene 30 años, algo así. Y no sé, te ves muy fuerte, pero ustedes están acostumbrados con este tipo de historia, pero son historias reales, no son las historias que hacen en los libros. En la batalla de Bin Jibil, es difícil de describir exactamente cómo se fue la batalla, tampoco yo lo entendí exactamente, vi películas y escuché de personas que estaban allá, pero en ¿escucharon de Bin Jibil? Bin Jibil, Krab Bin Jibil, la batalla de Bin Jibil, 8 muertos, 22 feridos, 16 heridos, 22 condecoraciones en una sola batalla, en un día de batalla, en la guerra del Líbano. Asael Lubovsky era un comandante en Golani, creo que en Golani, o en los paracaídas, en Golani, yo creo, y él no entró en la propia batalla. En la propia batalla el ejército tenía que conquistar una parte, un villarejo, una ciudad en la realidad, en el sur del Líbano, Bin Jibil, se llamaba, y hubo muchos problemas. Se quedaron en una ciudad, en una emboscada del Hezbollah. Hezbollah por acaso no existe, no sé si saben que Hezbollah es algo histórico, como lo que hay en el Líbano hoy son tropas trenadas iranianas. No hay tropas libanesas. No hay, Hezbollah no es un ejército popular libanés. Es un ejército de élite de tropas de alta élite de Irán, iranianos, que no que son financiados por Irán. Y hubo 8 muertos en la batalla, fue muy difícil. La compañía de este Asael Lubovsky tenía que entrar en Bin Jibil, pero no entraron una vez que la batalla empezó hicieron solamente por la noche. Tenían la misión de cargar de traer los que estaban heridos levemente, pero que no estaban heridos gravemente, y los muertos. Y entre las personas que participaron de esta batalla, uno de los comandantes era una persona llamada Mijail Merjaviá. También está en la gente, se puede... pero también que estudió con esto Asael Lubovsky, que estaba en el TV, y estudió con muchos de mis amigos. Lo conocieron. De Tarba, creo que era, no me acuerdo. Y esto... Asael Lubovsky cuenta cuál fue la parte más difícil de toda la batalla, de toda la guerra. Después fue herido y todo, pero participó de otras batallas. Pero la parte más difícil, dijo, fue cuando tuvieron que entrar para traer las personas bajo fuego, ¿cierto? No, que... Claro. Y los muertos estaban, ¿verdad? Tenían que traer uno de estos, eran 4,5 kilómetros hasta la frontera, ¿no era? Y una de las personas estaba cargando la cabeza de una de las personas en la hamaca y cayó un poco en la cobertura. Y yo que estaba cargando, separando la cabeza de su amigo, Jaime Javier, era su mejor amigo. Y él dijo, en esta hora él era el comandante. Él pensó que el mundo se desmoronó, ¿cierto? Sí. No tenía, me pregunto a ustedes, ¿qué iban a hacer ustedes? Yo pienso que si yo estaba allá, iba a empezar a llorar y caer y acabó. Y él pensó, ok, pues tengo mis soldados que presiden de mí y tengo que sacar mis fuerzas de ellos o de mí o de eso que estoy haciendo algo importante, pero hacer por mí, no sé por qué. Y continuó. Finalmente continuó. Después fue herido en la segunda batalla de Bin Jibil, 15 días después, en Rosh Chodesh fue esto. Ok, y desde entonces, pero eso fue peor, muy peor que la parte de la guerra en que fue herido. El fuego, muy peor que esto que está desde entonces luchando por su pierna, hace 6 años, 7 años. El peor momento fue eso. Y si yo en retorno al holocausto, lo propio, la verdad escribe esto, escriben esto, las personas que dicen los alemanes no van a nos quebrar, yo voy a continuar vivo,
Solo esto, sin pensar en por qué, qué. Eso es algo increíble. Es algo increíble que Dios está nos dando de presente en esta generación. Más que esto, el mismo también, y el otro punto, la gvurá de la nefesh, de la alma. La capacidad de continuar una persona buena, de continuar cumpliendo mitzvot, de hacer cosas buenas por los otros. Eso se puede ver tal vez mejor en el Holocausto. Busquen historias de esas, hay miles. Si voy a empezar con historias, no vamos a terminar ahora. Eso es algo diferente en nuestra generación que no hubiera en las otras. Chica, hasta Yom Tzot, o hasta tal vez en el Holocausto. No solo el estereotipo del judío, pero cómo vivíamos, si íbamos a atacar, la primera cosa que íbamos a hacer era huir, ¿cierto? Esta posibilidad de decir, ok, yo voy a enfrentar a los otros, yo voy a tener la fuerza de enfrentar a los otros, es algo de nuestra generación que se renovó acá en la tierra de Israel. Cuando se habla del Holocausto para chicos en Israel, ¿saben cuál es la primera pregunta que dicen? ¿Por qué no nos atacaron? ¿Por qué no se defendieron? ¿Por qué no mataron a los alemanes? Si eran 100 personas contra 2 alemanes con una ametralladora, 20 iban a morir, pero los otros iban a se salvar, ¿no? Esa es la primera pregunta que los chicos en Israel preguntan cuando Sí, porque no lo les cuentan. entienden. No entienden, no son capaces de entender. Pero voy a decir a ustedes una cosa. Yo creo que ustedes escucharon del Holocausto cuando estaban, cuando eran más chicas, ¿no? Sí. Sí. ¿Y preguntaron esta pregunta? No. ¿No? No, porque somos de allá. Y Somos de allá. seguimos Voy a decir, es en- increíble, lo puede decir de mí también. No me pasó por la cabeza esto. Preguntar esto. Esto es otra cabeza, otra mente. Totalmente. Es una fuerza que Dios está dando para el pueblo de Israel que empezó en el Holocausto con las rebeliones que hubieron en el Holocausto. Y no es eso que el pueblo de Israel, no me preguntaron qué fecha iba a escoger para el día del Holocausto, pero el pueblo de Israel eligió como la fecha para hablar del Holocausto, la fecha del levante del gueto de Varsovia. Esa rebelión. Se preguntaron alguna vez por qué es el cafete de Nisan, por cuenta de esto. Es un poco más complicado que esto, pero a saber, este tercer punto es un punto que se renovó. Las tres cosas es algo que viene de Dios. No estamos hablando de algo. Si quieren fuentes, solo una. El Rambam en el Moreh Nevuchim dijo que hay muchos niveles de profecía, pero el primer nivel de profecía, ¿sabe cuál es? Es la persona que siente algo especial dentro de sí, una fuerza especial para salvar a los otros, a otras personas de Israel. Chicas, nosotros tenemos el primer nivel de profecía en cada soldado que lucha en medio de una guerra por el pueblo de Israel, en el ejército de Israel. Pero estamos hablando de esto y no menos que esto. Estamos hablando de esto. No quería hablar hasta este nivel, pero es algo que podemos ver en la calle, podemos ver en todo hogar. El propio facto que el pueblo de Israel está dispuesto a morir, a matar a los otros para vivir, y no solo a morir por su religión, morir por sus ideales, es algo nuevo, algo completamente nuevo y que no es algo humano. Es algo divino que hay en nuestra generación, no hubiera en todo el exilio, o que estamos retornando a hacerlo, volviendo a ser un pueblo, y por tanto estamos volviendo a hacerlo. Este es algo increíble que hay en nuestra generación, no hubo antes. Ese es motivo para decir, interesante. Hay más que una historia sobre esto. Tal vez voy a continuar la historia de este Sahel Lubovsky. ¿Saben cuál es la continuación? Él fue muy gravemente herido en la pierna. No interesa ahora cómo. Y también su rescate fue una obra de coraje muy grande de sus compañeros. Pero para sacarlo, de modo general, un misil pasó por sus piernas. Solo esto. Y le salvaron la pierna en el campo, que era en el campo de batalla aún. Y cuando estaba en el hospital, su abuelo le fue a visitar, pero su abuelo también fue herido en la pierna en la Segunda Guerra Mundial. Y él fue herido así.
y le habló algo que dijo ese él, me dijo así, es algo que él escuchó miles de veces en su vida. Algo que le decían todo el Yom HaShoah, todo el Holocausto, todo el Yom Ha'atzmaut, todo el Corón, lo que sea, le hablaban esto y nunca le entendió, pero ahora entendió. Le dijo a su abuelo, estoy tan contento. Fuiste herido como un soldado de Israel. Yo fui herido en la pierna, en el mismo modo, como Como un soldado extranjero. sí, y él fue herido con un partisano de los rusos, por los alemanes, no por mi tierra, no por mi pueblo, por nada. ¿Cierto? Sí, por los enemigos. Me dijo, es interesante, él nos contó una vez que él fue tratado por un tal de Dr. Zimmer, algo así. Sí, creo que es el responsable por la recuperación en Shiva, en Tel Shomer, el hospital de Ramat. Y una vez, médico se fue junto con su abuelo, le fueron a visitar y el abuelo dijo a Dr. Zimmer, ¿sabes? Cuando yo fui herido, él fue herido, pero por una bala también, por los nazistas, pero en las condiciones, no más grave que ese es él, no quiero contar cómo estaba su pierna, pero bueno, se puede verlo. Pero en las condiciones de la floresta en invierno de 1943, en la floresta de Lituania, él se quedó gravemente enfermo y los partisanos no solo que ya desistieron de su vida, como cavaron su cueva. Le cavaron una cueva delante de él. Pero no hay que hacer. Y hubiera una enfermera judía entre los partisanos, Ana, que me olvidé su nombre, que dijo, no, yo voy a salvar este soldado, voy a salvar a este judío también. Y ella hizo de todo, cuidó de él, hasta que consiguieron interceptar también un cargamento de unos antibióticos nuevos del ejército alemán y le salvaron la vida. Dijo el abuelo de esta ser, ¿sabe quién era esta mujer? Era su madre. Era su madre, Dr. Zimmer. De usted que está cuidando ahora de la pena de mi nieto. Y miran bien, que estamos hablando, son 2 generaciones. Miran la diferencia. Una vez murió, hubiera uno de los grandes Rashi Yeshivot que había en Jerusalén, se fue el Rav Gustman. El Rav Gustman tenía una yeshiva en Rehavia, con 13 shiurim. Y él, no me acuerdo ahora exactamente la historia, pero una vez uno de sus vecinos era un grande profesor de la Universidad de Bea y su hijo murió en la guerra, murió como soldado en la guerra. Y esto era Gustman, me veo consolado y dijo, yo también perdí mis 2 hijos, pero yo perdí mis 2 hijos cuando estaban pulando del tren para intentarse salvar de los nazistas, fueron envenenados y yo logré sobrevivir. Pero usted perdió su hijo, combatiendo para salvar la vida de otros judíos como soldado del ejército. Eso es algo que es imposible valorarlo. Tienes que llegar contento con esto. A la diferencia entre nosotros que no. Es una palabra. Esto nos lleva al 4., punto. Galot y Geulah, exilio y redención. Chicas, exilio y redención empieza en la alma del pueblo de Israel. Es otro modo de ver la vida. Pero exilio y redención hay una definición práctica, muy práctica del Maharal, Netzach Israel, capítulo 1, muy importante de saberla y hay que profundizar en esto. Voy a decirlo solo como para que lo vamos a quedar en el aire. Dijo el Maharal, hay en el exilio 3 cosas, 3 anomalías que no son naturales, 3 cosas imposibles de se mantener, que son lo que define el exilio. La redención es el opuesto de esto. Dijo el Maharal más que esto, es imposible para nosotros saber qué es la redención. Mismo para nosotros que estamos viviendo ahora. Le voy a decir por qué. Porque la redención completa es algo tan increíble que solo cuando vamos a vivirlo vamos a saber exactamente lo que hay. Solamente podemos saber lo que no tenemos más. Lo que no tenemos más de malo. Dijo el Maharal, hay 3 puntos, 3 anomalías imposibles de se mantener en el exilio que hay el opuesto en la redención. La primera es un pueblo que está lejos de su tierra. Esto no existe, no hay paralelo en esto. Es contra todas las leyes de la historia, de la geografía. Cuando un pueblo está lejos de su tierra, él se asimila o vuelve. El segundo, un pueblo espallado. Esto no existe. Personas que son afín, ¿cierto? Que son
cercanas una de las otras, van a se acercar nuevamente. Y el tercero, ¿cierto? O sea, similar, por supuesto. Y el tercero, un pueblo que es sujugado por los otros. Tanto tiempo. Esto no existe, un pueblo sujugado poco a poco se asimila en los pueblos que lo están sujugando o se revela. Sí. No hay segunda opción, tercera opción. Son tres cosas increíbles, imposibles de existir y que todavía existen en el exilio. La redención es el opuesto de las tres. Las tres estamos viendo hoy con nuestros ojos, ¿cierto? En nuestra frente, el opuesto de esos tres. Estamos viendo el pueblo de Israel que vuelve a su tierra. Aún no toda la tierra, aún no todo el pueblo, ok, Poquito a poco. pero empecemos. Estamos viendo el pueblo de Israel que se ayunta nuevamente. Aún no todo el pueblo, pero que está se ayuntando. ¿Por acaso? No se nos vende, dijo el Rambam. ¿Sabe a dónde está escrito que hay Mashiach en la Torah? Que Dios va a hacer con que todos sus miembros van a se ayuntar nuevamente después que estaba entre todos los pueblos. Esa es la prueba que hay Mashiach en la Torah. Acá está escrito Mashiach en la Torah. No estoy diciendo que esto que estamos viendo ahora, ¿qué exactamente es Mashiach? O la luz del Mashiach, o el espíritu del Mashiach, o la época del Mashiach, o la generación del Mashiach. No es importante. Ahora no quiero entrar en esto. ¿Si esta es la pregunta? ¿Esta es la pregunta? No, lo de estar unidos se refiere a estar unidos como físicamente. 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 ¿Sí? Físicamente. Por supuesto, es necesario estar unidos para estar unidos físicamente. Cuando dos personas están peleando, en general, una se separan. Es el mismo, pero físicamente. El Maral habla físicamente. Y el tercer punto, chicas, en algunas horas, el tercer punto, es que somos los dueños de nuestro propio destino. No estamos sujetados a los otros. Ok, aún no estamos 100% libres. Aún no somos la única potencia que no precisa escuchar lo que dicen los otros. Ok, pero empezamos con esto en el exacto día de Hei Beyar Tashach. 5 de Iyar 1948 fue el exacto momento, no antes ni después, que nos convertimos en un pueblo que vive libre como un pueblo. Y digo que en la ciudad hay acá algo increíble, porque esto no es una diferencia técnica. Esto, antes de más nada, es el cumplimiento de una mitzvah de la Torah. La mitzvah de Shuvar es la mitzvah de vivir como un pueblo que domina su propia tierra. Ok, pero no quiero entrar en esto. En cuestiones de halajá se puede hablar mucho sobre esto. Pero lo que hay por detrás de esto es que en vez de vivir como millones de individuos particulares, que cada uno tiene su religión judía, podemos empezar a vivir como un pueblo. Y un pueblo que vive conectado con Dios es otra cosa. Vive Kusari. Entonces, a ver. Otra cosa. Esto ocurrió en la exacta fecha de siglo de Iyar. Además de otras cosas. ¿Cierto? Esta es la diferencia. Miren bien. El autor habla de algo muy difícil de entender, pero es... no, voy a dejarlo. Esto empieza con el día del holocausto. En la realidad, termina el holocausto. Es imposible para nosotros entender por qué fue necesario. ¿Por qué estas personas murieron? ¿Por qué estas no? ¿Qué ocurrió? Eso es imposible para nosotros saber. Pero hay un facto, y solo un facto, que se puede decir. Y miren bien, quiero que me entiendan bien, porque es posible entender lo que no estoy diciendo. Es posible entender así. Voy a decir cómo no entender. ¿No? Miren bien, muy importante. Cada palabra es exacta lo que estoy diciendo bien. Hay un facto. Dios eliminó el exilio en nuestras mentes con el holocausto. Se quedó claro cómo es imposible seguir como un pueblo en el exilio. Lo que no estoy diciendo, que Dios hizo el holocausto porque hubiera personas que decían tenemos que mantener el exilio, etc. No estoy hablando de personas, esto. Este es un facto. Dios, en el lenguaje de la ciudad, es como una operación quirúrgica muy dolorosa, extremadamente dolorosa,
que sacó al pueblo de Israel, que estaba conectado en la galut y no quería salir. No, pero no quería. A mí me contó, yo creo que el Rabamos Netanel, escuché de él. Y alguien le dijo que su suegra le dijo, que miren bien, nosotros vivíamos en Polonia, muy bien, éramos religiosos, etc. Y todo año, cuando terminamos el Seder de Pesach, decíamos, Leshana Haba Yerushalayim, ¿cierto? En el año que viene, en Jerusalén. Pero no teníamos la mínima intención de hacerlo. Estábamos muy bien. Y si no fuera el holocausto, íbamos a continuar allá hasta hoy. Sin ninguna duda. Ahora no estoy hablando de una persona, dos personas, esto se cambió. Estoy hablando como un pueblo. Este es un cambio en la materia. Cuando estoy hablando acá de exilio y redención, no estoy hablando de exilio y redención solo. En Yom Ha'atzmaut llegamos a la redención, qué bueno. Estoy hablando en Yom HaShoah, porque empecé con el primer punto. Ahora voy a resumir, tal vez. Dios hace exactamente lo que precisa ser hecho de la forma mejor y con el mejor amor posible que podemos conceder. Cuando Dios lo hace, y lo que Dios está haciendo en nuestra generación es sacar el pueblo de Israel del exilio para la redención, y no solo en los 3 puntos más físicos, como el Maral los describe, como en nuestra mente. Es otra mente, está siendo creado otro pueblo acá. Leam Nivrat Aleliyah. Vemos en las palabras de Yeshayahu, un pueblo creado, un pueblo nuevo que está siendo creado, va a alabar a Dios. ¿Cierto? Eso es lo que estamos haciendo en estos días. En algunas horas vamos a empezar estos días. Y lo que Dios está haciendo esto en el camino, puede ser que vamos a nos encontrar con muchas cosas que no podemos entenderlas y que son difíciles para nosotros. Y tal vez es el más difícil de entender de todo eso es la propia muerte que acompaña tanto esto. Pero a saber, es el mejor que Dios podría hacer y nosotros sufrimos mucho con esto. No se puede negarlo. Pero para las personas que murieron es el mejor. No se puede. Para nosotros también es el mejor, mismo que estamos sufriendo. Con esto, todo esto tiene un objetivo. Esto hace con que vamos a tener fuerzas nuevas, una nueva fuerza dentro de nosotros. Ese es un cambio esencial en el pueblo judío, ¿cierto? Y uno de los motivos de conmemorar Yom Yerushalayim es la propia coraje, la propia fuerza que tuvieron de decir, nosotros vamos a ser independientes. Perdón, pero psicológicamente esta vez es el más difícil. Alguien decir, yo no voy más a ser alguien que depende de los otros, voy a ser mí mismo. Es el más difícil que hay. Y técnicamente se puede terminar tal vez con la propia escasa anécdota. Pero si quieren saber lo que o cómo se puede ver la mano de Dios en esto, la mano de Dios no solo en los acontecimientos, pero también la mano de Dios en nuestra alma, en lo que hay dentro de nosotros, en esta capacidad que decimos, vamos a hacer esto, vamos a redimir, y por nuestras manos, Dios actúa por nuestras manos. Voy a contar la siguiente historia que parece una anécdota. Saben que Ben Gurion era una persona muy ponderada. Tenía muy... Ok, terminé teniendo. Es la última historia. Era una persona muy ponderada y cuando pensó se iban a declarar la independencia del Estado, pensó muchas veces vamos a ser capaces. ¿Cuál era la diferencia? Estaban en guerra desde el 29 de noviembre, desde la declaración de la ONU. Pero era guerra contra grupos armados, que los de árabes que habían en Israel, pero no contra ejércitos, no es exacto, pero no contra ejércitos de países, etc. Y ellos sabían que cuando iban a declarar la independencia, los ejércitos altamente entrenados de 7 países iban a atacarlos en el mismo día. Esto todavía ocurrió. Y Ben Gurion preguntó a Yigal Allon, el jefe del Estado Mayor, Yigal Yadin, el jefe del Estado Mayor, dígame, yo quiero saber qué va a ocurrir cuando vamos a declarar la independencia. Necesito saber si vamos a tomar una decisión así. Y ahora nos dice, ok, esa es una pregunta muy buena, me dé 2 días, dame 2 días, y voy a ponderar tu razón y voy a te dar una respuesta. Después de 2 días, Yigal Yadin vuelve a Ben Gurion, dijo, ok,
cuando vamos a declarar independencia, en el mismo día, 7 ejércitos altamente entrenados de los árabes van a nos atacar al mismo tiempo. Entonces, esto ya sabía. Quiero saber cuál es la posibilidad que vamos a vencer. ¿Cierto? No, pero no sé si saben un poquito de la historia. ¿Cuántos cañones tenía el ejército de Israel en la víspera de Yom Ha'atzmaut? Nada. ¿Quién sabe? Tenía 5. ¿Tenía? 5. Ah. Uno para cada ejército que los atacaba. Un problema. Estaban en las manos de los ingleses. ¿Cuántos tanques tenían? Muchísimos. Ninguno. Los Tenían ingleses. los judíos. judíos. En la realidad tenían 3 tanques que estaban en containers de cebolla. ¿Cómo se dijo? Cebolla. ¿Cebollas? Containers de cebollas. Tanques de la Primera Guerra Mundial. La guerra de 20. Se puede verlos en Latrun. Es el primer tanque que hay. Chiquito. Era muy difícil. No había espacio y no había cómo ver. El motorista no había también comunicación. Entonces el motorista tenía que se quedar así, no había nada. Sí, no había. El comandante Y había se uno quedaba arriba. por arriba, ¿cierto? Sí. ¿Me entiendes? Así. Y como no había comunicación, entonces para hacer con que el motorista iba para la derecha, si quería que iba a la derecha, tenía que quedar así con los pies, ser así, ¡pam! En sus cuestas. Quería para la izquierda, ¡pam! En sus cuestas. Así era. Todo, pero estaban en containers. Y así para adelante, ¿cuántos aviones tenían? Nada, no tenían nada. Nada, ninguno. ¿Cuál era la chance que iban a vencer? 7 ejércitos altamente entrenados, ¿cierto? Entonces Ben Gurion dijo a Galen, ok, preciso de más un día, después de un día, no, me pregunta, ¿cuál es la chance? Dijo Galiadín, en estas palabras en hebreo, al kol panim ein yoter mi 50%. De cualquier forma, no tenemos más que 50%. Dijo Ben Gurion, 50%, ok, entonces vamos a declarar. ¿Cierto? 50% significa así, 1 para 2, que van todos a morir, ¿cierto? Es una ruleta rusa, ¿cierto? Con 2 balas, Claro. ¿vale? Con una chance. Dijo Ben Gurion. Muchos años después preguntaron a Gail Yadin, hicieron una entrevista en el radio, se puede escuchar esto en internet. Ok, decís a Ben Gurion que no hay más que 50%, ¿cierto? 50% ya es una locura, pero sin embargo, ¿cuánto había? ¿Cuánta chance había? Nada. Él dijo, no, en la realidad había 30%. Pero el locutor de radio dijo, 30%, no se contuve, dijo, 30%. Es loco. ¿Por qué no dijo, cierto? ¿Quién fue el tonto que declaró la independencia? Ok, ¿quieres saber? La verdad es que 30% también no teníamos. También esto no teníamos. O sea, como un De milagroso, digamos. Sí, O fue un sea, milagro, mamá. No solo que fue un milagro, técnicamente el milagro fue que decidieron, nosotros vamos a hacerlo. Bueno, porque nosotros también Y no son sabíamos, personas que ¿no? decidieron, Dios va a ayudarnos. Son personas que Dios los ayudó, diciendo, yo voy a ayudarlos. Es algo que veo por dentro. Es una diferencia esencial. La coraje, ¿cierto? La coraje que tuvieron, ¿cierto? De se redimir. Es decir, nosotros vamos a hacer más. Ese es el día de hoy, Yom HaZikaron, y el día de mañana, Yom Ha'atzmaut. Es otra cosa. Es el punto en el que pasamos de uno para el otro. Ok, por supuesto, estamos dentro de un proceso. Empezó, aún no terminó. Hay mucho que hacer, muchas cosas difíciles en el camino, pero en el lenguaje de Rav Kook, Am HaNetzach lo mefajed miderech aruka. El pueblo de la eternidad no tiene miedo de un camino largo. Entonces, Chag Sameach. Gracias. Mahon Ora, tu casa en Israel.